evaluación parcial de análisis de amenazas de cloud. En este caso somos el grupo 3. A continuación, bueno, está mi persona, Grisen Puelles, Daniel Piñas, Giancarlo Rosales y Javier Lima. Bueno, vamos primero a hablar sobre el caso 1. En este caso vamos a dar un enfoque, qué es RIM, qué plantea el problema y el marco de NISA, ¿no? Ante todo, muy buenas noches con todos. Bueno, hoy voy a presentar de una forma detallada el análisis de amenazas de cloud, concentrándome en un escenario crítico y de privacidad, ¿no? El caso RIM es una empresa ampliamente conocida por sus sistemas de seguridad de timbres inteligentes. Sin embargo, este caso nos demuestra la paradoja de que habla ENISA, ¿no? Que la nube nos permite centralizar servicios de formas muy eficientes, pero al mismo tiempo también acumula de datos muy alto valor, que se vuelven como un objetivo principal para el análisis masivos en esta exposición, ¿no? Veremos cómo falla la estrategia, en este caso del gobierno de datos, que puede comprometer por completo la privacidad de millones de usuarios. En este caso, entrando de lleno al incidente, aquí vamos a descubrir una deficiencia estructural en el gobierno de datos, ¿no? No solamente se trató de un ataque informático tradicional o de un malware, ¿no? El problema real en sí fue una aplicación de Ring para el sistema operativo Android que utilizaba rastreadores y SDKs, ¿no? De terceros, como Mixpanel y Apps Flyer, ¿no? Que enviaban información personal y asimismo identificable de los usuarios de empresas de analítica y marketing. Todo esto se vio de una forma opaca, sin notificaciones claras ni el consentimiento previo de los usuarios. Bajo el marco de NISA, esto representa un claro riesgo de R2, que es una pérdida de gobernanza, cuando integramos el código externo sin supervisión, sin organización y pierde control de sus propios flujos de información y se rompe la cadena de confianza con el cliente. A continuación, bueno, vamos a hablar un poco sobre los filtrados de PPI y clasificarlos de un modelo Cloud Security Alliance, que es el CCA. En este caso, vamos a evaluar vulnerabilidades e impactos bajo el modelo de Cloud Security Alliance. Identificamos dos amenazas. El Top Endures 11, primero es el EE1, que es un abuso en realidad de servicios de cloud, porque a nivel de la infraestructura fue utilizada para fines de monitoreo y no autorizados por el cliente. Y el otro se derivó a una brecha de datos o como data breach, ¿no? Que el impacto afectó directamente a un activo A5 de NISA, ¿no? Que es la información que se exfiltraron nombres completos, correos, modelos de dispositivos móviles, actividades Bluetooth y asimismo direcciones de IP locales. Esto permitió que el riesgo esté latente y aquí no solamente es un tema de reputación, o legal, sino que también que permitieron el perfilamiento a nivel de una ingeniería social avanzada contra los usuarios de sus propios hogares, ¿no? A continuación va a sustentar mi siguiente compañero. Muchas gracias. Ya, el análisis formal se ha mapeado este incidente utilizando la matriz de controles Cloud Controls Matrix versión 4.0 de la Cloud Security Alliance y los riesgos de NISA. Para este caso hemos evaluado 6 controles claves divididos en 3 etapas, ¿no? Preventivo, detectivos y correctivos. Debido al impacto en la privacidad, hemos identificado que 4 de estos 6 escenarios representan un alto riesgo para la organización. Eh, En el bloque preventivo, el punto más crítico es el control IAM 07, debido a que en este caso Ring falló al no supervisar el acceso de terceros a los datos de sus clientes, lo que NISA en este caso tipifica como una pérdida de gobernanza, ¿no? Ya que al no haber un límite estricto, los rastreadores actuaron sin control. A nivel detectivo encontramos que el control AAC02 de auditoría y DSI 02 de seguridad de datos, aquí el riesgo también es alto debido a que la empresa no realizaba auditorías independientes ni tenía un mapeo claro
del flujo de datos, ¿no? Es decir, y bueno, o prácticamente no había forma automática de detectar que la aplicación estaba enviando información personal identificable hacia el exterior. Y bueno, finalmente el nivel correctivo. Analizamos la respuesta ante el incidente mediante el control SEF02. Cuando la brecha se hizo pública, la contención fue lenta porque no existía un proceso coordinado de gestión de incidentes con los proveedores de marketing involucrados. Bueno, como conclusión de esta matriz se podría decir que el nivel de riesgo alto dominante nos demuestra que la falta de contratos rigurosos y la ausencia de monitoreo transformaron una herramienta de analítica común en una brecha crítica de privacidad, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Ya, como conclusiones y key takeaways de Ring, la primera es la necesidad de aplicar la privacidad por diseño. Esto significa que la protección de datos debe planificarse e integrarse en el software de su desarrollo inicial. La segunda sería la gestión de consentimiento, ya que es obligatorio ofrecer al usuario un panel claro y transparente donde puede elegir, ¿no? Y revocar activamente qué información decide compartir. Y como tercera, el monitoreo de terceros, ¿no? La responsabilidad sobre los datos personales no se delega, por lo que se deben auditar constantemente a los proveedores de analítica y marketing. Ahora le doy el pase a mi siguiente compañero. Buenas noches. A mí me toca el caso 2, que vamos a analizar el caso Tesco, que es un caso que es problema del usuario. Hubo un problema mala configuración en la parte de backend, S3. Y vamos a explicar acá el actor de amenazas, el actor y cómo se originó esta vulnerabilidad, pero no es una vulnerabilidad como si fuera un virus, es una vulnerabilidad por el usuario. Siguiente, compañero. Ya, veremos un poquito qué es Tesco. Tesco es una cadena de supermercados más grande del mundo, con presencia principalmente en Reino Unido y operaciones tecnológicas modernas basadas en servicios cloud y plataformas digitales. La empresa utiliza soluciones de almacenamiento y monitoreo para diferentes procesos, incluyendo sistemas NPR, que vamos a hablar de este caso, que es el tema de reconocimiento automático de matrículas o en inglés, Automated Number Plate Recognition, que permite reconocer las placas vehiculares automáticas en estacionamientos y puntos de control. Ahora, ¿qué vulnerabilidad sufrió esta compañía? Este incidente se hizo público en el año 2020. Ocurrió debido a una incorrecta configuración de un almacenamiento backend S3 en un proveedor externo que dejó el repositorio accesible públicamente a terceros, sin aplicar medidas adecuadas de políticas, autenticación o restricciones de permisos, lo que permitió que este backend sea expuesto la información sensibles almacenadas en S3 y que puedan ingresar personas externas a la herramienta. Ahora, como consecuencia de esta mala configuración, millones de imágenes de vehículos, matrículas y registros de ubicaciones quedaron accesiblemente públicamente en Internet. Esto generó la exposición de una información relacionada con clientes y permitió que terceros no autorizados pudieran visualizar o descargar datos sensibles, o sea, podían utilizar para otros fines no lucrativos. Luego, este acá no se basa que sea un malware o un spear phishing o un phishing dedicado al ataque. Ha sido una mala praxis de la persona que ha gestionado el backend y la parte de la supervisión que no ha validado de los permisos que se le ha brindado al proveedor. Ahora, en esto hemos colocado el tree actor y el tree que es de amenazas. En tree actor tenemos tres puntos, que es el proveedor de terceros, tenemos el administrador cloud, el usuarios externos. O sea, el proveedor encargado del sistema PR tenía muchos permisos y por ende, con estos muchos permisos, el usuario dejó expuesto el backend. Ahora, el administrador cloud que gestionaba este sistema no le brindó las correctas restricciones o los bajos privilegios para que el usuario no cree esta vulnerabilidad para que puedan ingresar terceros. Luego, las personas externas podían fácilmente entrar al S3, verificar el URL y poder descargar la información. Ahora, en el tema de la amenaza, contamos con tres tipos también: el data breach, el insider third party y el misconfiguration. El data breach, hablamos de la exposición masiva de datos sensibles o imágenes vehiculares.
En el insider o tree parting hablamos del riesgo generado por terceros con privilegios excesivos. O sea, podían hacer acá como un virus y mandarle masivamente a varias personas. Luego tenemos la mala praxis, que es la misconfiguration, que es una configuración sin aplicar las buenas prácticas de AWS, que permitió que el público pueda ingresar. Siguiente PPT, compañeros. Ahora, en el impacto técnico, el impacto fue bastante crítico, no siendo un malware, siendo un error humano. Fue una exposición de más de 10 millones de imágenes ANPR, cuáles tenía el seguimiento, tenía las ubicaciones, el ámbito que hacía el cliente, dónde se íbamos a comer, dónde se iba a visitar, todo eso se podía triangular con los datos ANPR. Adicional, la pérdida de confidencialidad, o sea, la compañía ya no tenía reputación por dar este servicio, y adicional, esto conllevaría a tener un problema regulatorio, porque nosotros conocemos que hay un tema de ley que se llama la protección de datos. O sea, como estos datos fueron expuestos, la compañía ha tenido este tema de sanción regulatoria. Esto lo que nos está demostrando es si una mala configuración de un administrador cloud puede generar un impacto grave como un ataque cibernético. O sea, no necesitas un malware o un ransomware o un troyano para poder afectar un sistema C3, sino una mala configuración puede ser vulnerado tu sistema. Eso doy paso a mi compañero que va a explicar el cuadrito, la tabla de ISA, de acuerdo a este caso. ¿Los compañeros? Gracias, compañero. En esta diapositiva se presenta la matriz de riesgos en el caso Tesco, relacionado con los controles CCN, con las vulnerabilidades y riesgos de los estándar o reglas de INISA. El problema principal fue una mala configuración en almacenamiento cloud, como me dijo mi compañero, donde hubo un bucket expuesto públicamente. Eso permitió el acceso no autorizado a información sensible, como imágenes de vehículos, placas y marcas temporales. La matriz se divide en tres controles: preventivo, detectivos y correctivos. En los controles preventivos tenemos AI 01, que está relacionado con las prácticas seguras de desarrollo y configuración de interfaces públicas. Este control busca evitar que servicios cloud sean publicados con configuraciones inseguras. También tenemos código IANS-02, que aplica el principio de mínimo privilegio. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún usuario, servicio o aplicación debe tener más permisos de los necesarios, solo valga la redundancia de lo que se necesite como tal. En este caso, si el bucket quedó público, falló el control de acceso y con consecuencia generó un riesgo, perdón, de exposición de datos sensibles. En los controles detectivos tenemos al código AAC-02 que propone auditorías independientes. Este control permite verificar si los procesos y sistemas realmente cumplen con las políticas de seguridad y las buenas prácticas. Luego está el TBN-02 relacionado con escaneos periódicos de vulnerabilidades. Este control ayuda a detectar buckets públicos, permisos abiertos o configuraciones inseguras antes de que generen una brecha de seguridad, ¿no? En los controles correctivos aparece el CEF-02 sobre gestión de incidentes. Una vez detectada la exposición, se debe contener el incidente, cerrar el acceso público, preservar evidencias y notificar a los afectados. Finalmente, tenemos el código CTA09. Se enfoca en auditar servicios de terceros. Esto es importante porque se trabaja con proveedores cloud. Tesco sigue siendo responsable de validar que los controles se cumplan, por así sea. En resumen, la matriz demuestra que el incidente no solo fue técnico, sino también un problema de gobierno, accesos, auditoría y supervisión de terceros. Siguiente, compañero. Como conclusiones del caso Tesco, tenemos tres aprendizajes principales. Primero, la responsabilidad compartida. En cloud computing, el proveedor protege parte de la infraestructura como tal, pero la empresa sigue siendo el responsable de configurar correctamente los servicios, proteger los datos y controlar los accesos. Segundo, el control del buckets o los controles de los buckets.
los repositorios en cloud deben estar privados por defecto. Para implementarlos, se debe aplicar bloques de acceso público. ¿Qué quiere decir esto? Yo cierro, por así decirlo, toda la conectividad, acceso, cierro, le hago un DNI all a todo y luego, posteriormente, voy abriendo o dando acceso a lo que sea necesario según la necesidad del negocio, del servicio de la empresa. Se deben aplicar bloques de acceso público, cifrado, permisos IAM restrictivos y escaneos automáticos. Tercero, y por último, y no menos importante, la auditoría de terceros. No basta con contratar un proveedor, se debe revisar periódicamente que cumpla con las políticas internas, los controles de seguridad y los requisitos de privacidad que ésta mande. Como conclusión final, Tesco demuestra que una mala configuración cloud puede convertirse en una brecha de datos. Por eso, la seguridad en la nube no depende sola de la tecnología, sino de cómo se administra, cómo se supervisa y cómo se controla. Eso es todo. Muchas gracias.